majestad, todo lo que Él es. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre. Gloria al Señor, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Estamos nuevamente por este medio transmitiendo y dando una palabra a cada uno de ustedes. Quiero impartir, hermanos, en esta hora un tema en el cual me han hecho varias preguntas, porque es controversial al respecto de varias cosas que se ven en las congregaciones, en las iglesias, varios actos proféticos que dicen hacer, varias actitudes que están sucediendo en las iglesias. Así que yo quiero impartir al respecto una palabra en esta hora, hermanos, sobre lo que está sucediendo hoy en día en las congregaciones, en la mayoría. Recordemos, hermanos, de que el diablo es astuto en muchas maneras y él busca de una u otra manera cómo engañar a la gente. Él busca de una u otra manera cómo infiltrar todo lo que Él quiere que se haga. Hacer de que la gente haga la voluntad que Él quiere hacer. Así que quiero impartir esta hora, hermanos, este tema al respecto de las doctrinas de demonios que habla la Biblia. En el nombre de Jesús. Vamos a leerlo aquí en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4. En el nombre de Jesús. Si tiene su Biblia ahí, hermano, puede buscarla. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Nos dice la palabra del Señor, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Así que quiero hablar al respecto de unos puntos sobre esto de las doctrinas de demonios, porque nosotros podemos ver muchas cosas que se están haciendo en las congregaciones que pareciera que es lo que Dios está mandando a hacer, o es la voluntad de Dios, o viene de parte de Dios. Pero nosotros, a través de las Escrituras, vamos a ver que el diablo está engañando a muchas personas al respecto de eso. Existen muchas cosas misteriosas que llenan de curiosidad a mucha gente, como por ejemplo, mucha gente que habla que fue llevado por el mismo Señor al infierno y fue a ver y miró a fulano de tal, al cantante tal, así sucesivamente, fue llevado al cielo, muchas cosas. Al respecto también de milagros, sanidades que se ven, también de personas que conocen el presente de X persona o el pasado, y en medio de un culto, en medio de una campaña o algo así, le ha sacado a vista el presente de tal persona. Entonces suceden estos actos y muchas personas se llenan de curiosidad, se llenan de aquella inquietud. ¿Será Dios? ¿Qué estará pasando aquí? Ahora, el detalle es, hermano, de que existen personas que trabajan con espíritus que nosotros no vemos. Son espíritus el cual están dentro de las personas, y que esos espíritus recorren el mundo y conocen la vida de muchas personas.
Gloria al Señor. Ahora, esos espíritus podrán ser espíritus de los muertos. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en el nombre de Jesús, aquí en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, dice: porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben ni tienen más recompensa, porque su recuerdo cae al olvido. También su amor, su odio, su envidia perecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Oiga bien, nunca más, nunca más. La palabra nunca más es que no tienen parte ya de lo que debe suceder aquí. Entonces, ¿por qué hay personas que vienen y dicen, fueron y hablaron con tal predicador que lo miraron en el infierno, o tal cantante, sucesivamente hablaron con él? La misma Biblia nos dice que los muertos no tienen ya parte con lo que sucede bajo el sol. Ahora, si no son los muertos, entonces será Dios el que está haciendo esas cosas. Vamos a ver en el nombre de Jesús, hermanos, aquí en el libro de Levíticos, capítulo 20, vamos a ver unos pasajes antes de entrar al tema más profundo al respecto de esto. Éxodo capítulo 20, versículo 27. Dice: y el hombre o la mujer que invoquen espíritu de los muertos o que practiquen adivinación serán muertos, los apedrearán, su sangre será sobre ellos. Podemos ver ahí al respecto, esto es en la ley de Moisés, pero el mismo Jesús, el mismo Dios impone una ley. Dice: el hombre o la mujer que invoque espíritus de los muertos o que practiquen adivinación, ellos serán muertos y su sangre será sobre ellos. En el nombre de Jesús. También en el libro de Deuteronomios capítulo 18, versículos 10 y 12, el mismo Dios dice: no se halle dentro de ti quien consulte a los muertos. Entonces, si Dios no está de acuerdo con esa práctica, y tampoco son los muertos, los espíritus de los muertos, ni tampoco es Dios, ¿quién es? Entonces, el que está haciendo esas cosas. Gloria al Señor. La primera persona o el primer ser, hermano, de que inició esa práctica de tener algo que ver con la muerte, fue Satanás. Fue Satanás el primero que tomó esa decisión de que la persona tuviera algo que ver con la muerte. Podemos ver en el libro de Génesis cuando Satanás le dice a la mujer: con que Dios os ha dicho que el día que comieses del árbol moriréis. En otras palabras, ¿tendrán algo que ver con la muerte? Satanás le dijo: no moriréis. En otras palabras, Satanás estaba induciendo al hombre a que tuviera una relación con la muerte, con lo que tiene que ver con la muerte. De esa misma manera fue el primer ser que tomó esa decisión de tener una relación con la muerte. Satanás fue el primero que pecó, fue el primero que se opuso a Dios. En el libro de Ezequiel capítulo 28, versículo 13 en adelante nos habla al respecto de él: de toda piedra preciosa era tu vestidura, caminabas sobre las piedras preciosas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló la maldad en ti. ¿Qué maldad? En el libro de Isaías capítulo 14, versículo 13, dice: tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono a los lados del norte, seré semejante al Altísimo. Fue uno de los planes
que Satanás tenía. Así que Satanás en el huerto del Edén fue el que comenzó esa práctica de tener algo que ver con los muertos, con la muerte. Podemos ver el caso de 1 de Samuel capítulo 28, versículos 3 al 20, que es el caso donde Saúl quiere hablar con Dios, pero el profeta Samuel ya había muerto, así que Saúl va y consulta a una medium, que son unas personas que son espiritistas o tienen que ver con consultar muertos. Así que Saúl va y esa mujer le hace parecer de que aparece a Samuel entre medio y platican, pero Saúl nunca ve a Samuel, solo oye. Pero ¿qué es lo que sucede? El mismo Satanás disfraza muchas cosas para que parecieran que son de parte de Dios, pero no son de parte de Dios. No son de parte de Dios. Gloria al Señor. En el libro de Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis capítulo 12. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, nos dice la palabra: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, quien engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora ahí está el detalle. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás, nos dice en el libro de Juan capítulo 8, versículo 44, que él es el padre de la mentira. Padre de la mentira. También en el libro de Segunda de Tesalonicenses, el cual vamos a leer, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, dice: aquel inicuo cuyo advenimiento es según la obra de Satanás, con su poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Un inicuo que viene con poderes engañosos, mentirosos, con todo engaño de iniquidad. Gloria al Señor. De la misma manera, hermanos, nos habla en 2 de Corintios, vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 11. 11:14, dice: y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es de extraño si también sus ministros se hacen pasar por ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En todos estos versículos nosotros podemos ver un disfraz, una falsificación. Satanás se disfraza como un ángel de luz. También tiene ministros. ¿Qué ministro? ¿A qué ministro se refiere? Está hablando de predicadores, de personas que están ejerciendo señales, prodigios, milagros, pero no provienen de Dios. Son poderes engañosos. Los ángeles toman posición o toman dominio de tales personas y los hacen hacer prodigios, los hacen hacer señales. Vamos a ver un versículo aquí en el libro de Apocalipsis.
capítulo 16, versículo 14. Nos dice la palabra desde el versículo 13. Vi que de la boca del dragón, de la boca del monstruo y de la boca del falso profeta salían 3 espíritus impuros en forma de ranas. Eran espíritus de demonios que hacían señales milagrosas y salían a reunir a todos los reyes del mundo para la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Podemos ver espíritus engañadores, el cual van a los moradores de la tierra y comienzan a hacer grandes señales, prodigios, milagros y muchas cosas. De esta manera, hermanos, Satanás está engañando a miles y millones de personas, porque muchas personas son sanadas, otras personas pretenden tener visiones que van al infierno, van al cielo y muchas cosas, y otras personas pretenden tener revelaciones. De esta manera Satanás disfraza muchas cosas para engañar a la gente. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16. Sucedió una vez cuando íbamos al lugar de oración que encontramos a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Era una esclava que adivinaba, daba a ganar mucho dinero a sus amos. Era una muchacha. Esta muchacha comenzó a seguirnos a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Esto hizo durante muchos días hasta que Pablo, ya molesto, terminó por volverse y decirle al espíritu que la poseía: en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de ella. En aquel mismo momento el espíritu la dejó. Usted puede notar algo ahí, hermano. Este espíritu decía ciertas verdades. ¿Qué quiero decir con esto? Este espíritu gritaba en alta voz: estos son siervos del Dios Altísimo. Era una verdad, pero era un demonio, era un espíritu de adivinación que estaba poseyendo a esa muchacha. Pero Pablo, conociendo los espíritus y conociendo cómo es Dios, pudo discernir que no era un espíritu de Dios. En el libro Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas se han levantado por el mundo. ¿Por qué? Porque tienen estos espíritus. Los espíritus inmundos o demonios tienden a ejercer muchas señales, muchas cosas que pareciera que vienen de Dios. Gloria al Señor. Espíritu de adivinación. Les voy a poner un ejemplo. Una persona está enfrente de una gran multitud predicando, de miles de personas. Así que esa persona viene y comienza a decir a la multitud: yo veo aquí ciertas personas o una mujer que ha sido golpeada por su esposo, ha sido maltratada, y viene y aparece aquella mujer. ¿Qué sucede? Tales personas emplean tácticas comunes que se viven en la vida diaria en este mundo. Cierto que hay miles de personas en un mundo, en una reunión, miles, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 personas, 20,000 personas
entre ese grupo de personas hay 1, 2, 3 mujeres que se han divorciado, han sido maltratadas, han sido engañadas, porque es lo que se vive en el diario vivir. Existe también casos donde se dice, yo veo aquí padres que están luchando con un hijo rebelde, y el Señor te dice, oye, es algo que se vive en el diario vivir. Muchos padres están batallando con hijos que no obedecen, que hay que castigarlos, hay que corregirlos. Y en una multitud de 20,000 personas, 15,000 personas, 10,000 personas, hay un padre como ese, porque es lo que se vive a diario. Otros que vienen y claman, aquí existe esposos que están cometiendo un pecado de infidelidad, y el Señor te dice, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Hay espíritus de adivinación. ¿Por qué? Se lanza una palabra por suerte, y entre medio de esa multitud siempre hay una persona que está haciendo eso. Con esto lo que quiero decir es que hay bastante engaño que está pasando hoy en día en el pueblo de Dios por falta de conocimiento. Gloria al Señor. Vamos a ver, hermanos, cómo Satanás efectúa su obra dentro de la iglesia. Cómo efectúa su obra demoníaca dentro de la iglesia. En primer punto, los ángeles inmundos o los ángeles que están a favor de Satanás adoptan una forma humana. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Génesis. Génesis capítulo 6, versículo 1. Nos dice la palabra, cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las mujeres eran hermosas, entonces escogieron entre todas ellas y se casaron con las que quisieron. Pero el Señor dijo, no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne, así que vivirá solamente 120 años. Verso 4. Los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas, y también después ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. Oiga bien el verso 4, lo que dice, los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas, y también después fueron los primeros poderosos. ¿Qué sucede ahí? Los ángeles, cuando habla aquí la palabra los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, está hablando de ángeles. Ángeles. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, dice la palabra que los hijos de Dios se presentaban delante de la presencia de Dios, y ahí va Satanás. Entre ellos está hablando de los ángeles. Se presentaban. También en el libro de Job 38:7 nos dice que Dios creaba la tierra y todas sus bases, y estaban los hijos de Dios cantando alabanzas. Así que cuando habla de hijos de Dios, son los ángeles. Ellos tomaron forma humana. Podemos ver el caso como cuando Abraham, aquellos ángeles comieron con Abraham, o los ángeles que fueron y sacaron a Lot de Sodoma y Gomorra. Así que los ángeles en los tiempos de Noé tomaron forma humana y se allegaron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos, y por eso salieron gigantes, salieron hombres poderosos, hombres de renombre. De esta manera, una vez que el diluvio vino, esos ángeles ya no se les permitió la entrada al cielo, así que fueron encerrados en prisiones de oscuridad.
Ahora, ¿qué sucede? Esos son llamados espíritus inmundos, demonios, espíritus demoníacos. Nosotros podemos ver en el caso cuando Jesús anduvo en la tierra, dice que liberó a muchas personas de los demonios que tenían dentro de ellas espíritus de demonios. Así que una de las cosas, cómo Satanás efectúa su obra espiritista o demoníaca, es que usa sus ángeles. Por eso pudimos leer en 1 Corintios 11, 14 y 15, donde dice que Satanás se disfraza de ángel de luz, pero también sus ministros. ¿A qué ministros se refiere? Los servidores de Satanás. Los servidores de Satanás, que son sus ángeles que cayeron con él juntamente una vez que él fue destronado. Esos servidores o esos ángeles toman a una persona, toman el control de una persona. Eso son llamados espíritus de error. Vamos a leer aquí en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 vamos a leer. Por eso, gloria al Señor, estoy leyendo Primera de Pedro. Primera de Juan 4:1 dice: queridos hermanos, no crean ustedes a todos los espíritus, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, están llenos de falsos profetas. Verso 6: en cambio nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. En esto pues podemos conocer quién tiene el espíritu de verdad y el espíritu de engaño, espíritu de error. Ahí podemos ver que hay espíritus de error. Estos son los espíritus que vienen de parte de Satanás. Hay un espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, el espíritu que proviene de Dios, pero hay espíritu de error que proviene de Satanás. Así que esos espíritus toman posesión de una persona. Una vez que esos espíritus toman posesión de una persona, lo hacen hablar palabras como que fueran de Dios, pero no son de Dios. Vamos a ver un ejemplo aquí en el libro de Jeremías, capítulo 28, versículo 11. Perdón, Jeremías 14. Jeremías 14. Entonces el Señor me respondió: si eso dicen en mi nombre los profetas, es que están mintiendo. Yo no los he enviado ni les he dado ninguna orden y ni siquiera les he hablado. Son revelaciones falsas, visiones engañosas, inventos de su propia fantasía. Esto es lo que les anuncian esos profetas. Ahí podemos ver. Yo no les he hablado, dice, son visiones engañosas, inventan de sus propias fantasías. ¿Por qué? Ahora vamos a ver lo que nos dice Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 18. Oiga bien lo que nos dice: no se dejen engañar por esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles. ¿Por qué a los ángeles? Muchas veces hablan: vi al Señor, Él me apareció, brillaba como luz, un ángel. Pero el mismo Pablo dijo en Gálatas: si aún un ángel del cielo nos viene y nos enseña otro evangelio, sea anatema. Vamos a seguir.
2:18, no se dejen engañar por esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Pretenden tener visiones, se hinchan de orgullo. Verso 19. Ellos no están unidos a la cabeza, la cual hace crecer todo el cuerpo, al alimentarlo y unir cada una de sus partes conforme al plan de Dios. Ellos no están unidos a la cabeza. ¿Cuál cabeza? Aquí mismo en el libro de Colosenses 1:18 dice, y Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pero estos no están unidos a la cabeza, que es Cristo. Es ahí donde nosotros podemos ver en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 22, donde el mismo Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, y en tu nombre no profetizamos, no hablamos nuevas lenguas, hicimos muchos milagros, prodigios, mas yo les declararé, no los conozco. ¿Quiénes son? ¿Por qué? Porque ellos no estaban unidos a la cabeza. Así que todo lo que ellos hacían no venía de Dios. Habían espíritus de error, espíritus engañosos que estaban haciendo todas estas señales y prodigios para engañar a muchas personas. Gloria al Señor. De esta manera, por medio de los ángeles caídos, Satanás efectúa su obra dentro de la iglesia. También estos espíritus o estos ángeles caídos hacen que vean visiones, y lo que ellos ven hacen que vean que pareciera verdadero. Les voy a poner un ejemplo. Cuando en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 8 Jesús estaba en el desierto y vino Satanás y hizo que mirara todos los reinos de la tierra. ¿Cómo lo hizo Satanás? Hizo que viera todos los reinos de la tierra y le dijo, ¿ves todo esto? Todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Qué era lo que estaba haciendo ahí Satanás? Una visión de muchas cosas en la tierra, de muchos reinos. Así que él tiene ese poder. Tiene ese poder para engañar. Así que estos espíritus hacen que vean visiones y lo que ellos ven hacen que parezca real. Hace que parezcan real. Pero esta no es sabiduría que viene de Dios. No es sabiduría que viene de Dios. Si nosotros podemos ver, existen muchos casos donde podemos ver muchos que miraron en una visión, se les apareció el Señor, los tomó de la mano, un ángel con gran luz y les habló. Ellos lo miraron y caminaron con él. Y el Señor vino y los llevó al infierno. Y pudieron ver a muchos cantantes. Hablaron con fulano, con mengano. Y esa persona ahí muerta les empezó a decir, yo era tal persona ya cuando ella estaba viva. Comienzan a platicar. Ahora, es el Jesús de la Biblia ese. Si nosotros podemos ver en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13, dice que Jesús es nuestra esperanza bienaventurada. Jesús es la esperanza bienaventurada. En Él esperamos. Pero si vamos también en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 24, el mismo Pablo viene y dice, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. Nosotros andamos por fe, no por vista. De esa manera, Satanás viene y utiliza muchas visiones que pareciera que vienen de Dios para hacer un contrapeso a lo que Dios dijo, algo que sucedió en el huerto del Edén, con que Dios os dijo que si comieran del árbol moriréis, mas yo les digo no moriréis, pueden hacerlo. Así que
viene Dios y habló en su palabra que nadie se halle entre su pueblo quien consulte a los muertos. Así que Satanás viene y hace lo contrario y dice, sí pueden hacerlo. En el libro de Eclesiastés 9, 5 y 6 nos dice que los muertos ya no tienen parte en lo que se vive en la tierra, ya no tienen ninguna parte. Los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben y ya no tienen parte de lo que se vive bajo el sol. Pero estas personas van, platican con los muertos y los muertos les dicen tal cosa y estas personas vienen y se las dicen al mundo entero. Entonces esos muertos están teniendo parte con lo que se vive bajo el sol. Entonces es una contradicción con lo que Dios estaba diciendo, y eso solo Satanás es lo que está haciendo eso. Satanás vamos a ver en el libro de Santiago, capítulo 3. Gloria al Señor. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 15. La misma palabra aquí nos habla claro el apóstol Santiago y nos dice que esta no es la sabiduría que viene de Dios. Dice, porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo, dice esta versión. Dice la versión Reina Valera, que es una versión diabólica, es una sabiduría diabólica, no viene de arriba. ¿Por qué? Donde hay envidias, rivalidades y también hay desorden y hay confusión, hay toda obra mala. Confusión. Esta no es la sabiduría que viene de arriba, es sabiduría de la mente humana y diabólica, que es lo que nosotros podemos ver hoy en día. Así que estos ángeles, hermanos, hacen que vean visiones y lo que ellos ven parezca que es real. Por eso leímos en el libro de 1 de Timoteo 4:1, donde dice que en los últimos días muchos seguirán a espíritus engañadores, doctrinas de demonios. ¿Qué quiere decir doctrinas de demonios? Enseñanzas o cosas que se están haciendo, pero no son de Dios, son de demonios. En 1 de Corintios capítulo 10, versículo 20 dice, creyendo hacer algo para Dios, pero lo reciben los demonios, porque es Satanás el que está detrás de todo eso. No es Dios, no es Dios. También estos espíritus, hermanos, hacen señales sobrenaturales que pareciera que vinieran de Dios. Vamos a ver un ejemplo, Mateo 24. Pasaje bien conocido, Mateo 24. Porque vendrán falsos maestros y falsos profetas y harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, hasta los escogidos. Oiga bien, Mateo 24. También segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. En cuanto a ese malvado, vendrá con la ayuda de Satanás. Llegará con mucho poder
y con señales y milagros falsos, y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar ni amar la verdad para recibir la salvación. Entonces, ahí podemos ver estos espíritus engañadores hacen señales, prodigios, milagros que pareciera que vienen de Dios, pero no vienen de Dios. De esta manera nosotros podemos ver cómo el mundo hoy en día está siendo engañado con sus supuestos actos proféticos que están haciendo. Muchos evangélicos comienzan a criticar, por decir así, a la Iglesia Católica porque empieza y dice que anda rociando agua bendita y que eso es diabólico. Pero los mismos evangélicos también andan rociando en helicóptero sal, andan rociando galones y galones de aceite. Es muchas cosas, todo eso es una falsa fe, falsa sabiduría. Es algo, son prácticas erróneas. No es la sabiduría que viene de arriba, no es la sabiduría que viene de Dios, no es la sabiduría en la cual Dios nos ha puesto a nosotros mediante el Espíritu Santo de verdad. No nos dejemos engañar, hermanos, por lo que hoy se ve, hoy en día. Ya pueda venir una persona y enfrente de uno resucitar un muerto, levantar un paralítico, hacer que un mudo hable. Eso no demuestra que es de Dios. No. Porque una de las tácticas que Satanás hace es hacer un milagro, una señal prodigiosa frente a multitudes, para que una vez que esa persona hace ese milagro, automáticamente todo lo que esa persona diga lo creerán. De esa manera disfraza Satanás su obra malévola con gran astucia. Por eso le dice Pablo a Timoteo, porque escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a leer Primera de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Nos dice Pablo: pero temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean vuestros sentidos de alguna manera desviados de la sencillez que es en Cristo Jesús. Porque si viene alguno y predica a otro Jesús, que es el que hemos predicado, y recibís el Espíritu, que el que habéis recibido, habla el libro de Juan capítulo 7, versículos 16 y 17. El que viene de Dios se conocerá por la doctrina, no por los milagros, no por los dones, no por lo que haga, se conocerá por la doctrina. Por eso Primera de Juan 4:1 dice: el que confesare, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Todo aquel que confiesa, confesar significa lo que profesa, lo que habla, lo que dice, lo que enseña, si es de Dios o es de los hombres. Y nosotros podemos ver una mezcla de errores en las doctrinas que están enseñando para sacar un lucrarse de las personas. Y están haciendo señales, están haciendo milagros, prodigios. El libro de Romanos capítulo 16, versículo 18, viene y dice: estos no son servidores